Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas las personas que vayan a visualizar a lo largo del Congreso esta presentación. En primer lugar, ante todo, pues comentar que esta presentación corresponde al trabajo del proyecto Mejorando la capacidad de trabajo y las tasas de vuelta al trabajo en supervivientes de cáncer de mama, PRODIE-1, ensayo clínico controlado aleatorizado. Un proyecto que está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y cofinanciado por la Unión Europea y por la Agencia Estatal de Investigación. En este proyecto colaboramos desde el grupo de inteligencia emocional de la Universidad de Cádiz, que está dirigido por la doctora Rocío Gilbozal, y colaboramos con los hospitales de Jerez, Cádiz y Puerto Real. En ese sentido, el COIP de este proyecto es también el oncólogo médico, el doctor José Manuel Baena Cañada. Así, sin más dilación, comenzamos con lo que es la introducción. En primer lugar, bueno, pues comentar que el cáncer de mama supone el proceso oncológico más frecuente, más diagnosticado después del cáncer de pulmón. De hecho, en mujeres el diagnóstico más frecuente, el diagnóstico oncológico más frecuente, pero sin embargo presenta una tasa de supervivencia a 5 años del 86%, lo cual indica que de alguna manera poco a poco se está avanzando en los tratamientos médicos que permiten una mayor supervivencia a las mujeres diagnosticadas con esta enfermedad. Eh, los avances en su diagnóstico temprano y las mejoras en su tratamiento, así como el uso de la inteligencia artificial y de la genómica personalizada, son algunos de los factores que han influido en que haya un mejor pronóstico y mayores tasas de supervivencia. Sin embargo, pese a que esta supervivencia sea cada vez mayor, cuando comparamos con mujeres sanas, con mujeres sin enfermedad oncológica, vemos que aquellas mujeres que presentan cáncer de mama obtienen unos menores niveles o presentan unos menores niveles de calidad de vida, capacidad de trabajo y reincorporación laboral. En este sentido, podemos decir que pese a que haya una alta tasa de supervivencia, quedan unas secuelas físicas, psicológicas que afectan a la calidad de vida y de alguna manera también a la trayectoria profesional. Sobre todo en esta presentación lo que nos vamos a centrar o lo que vamos a trabajar es el tema de la trayectoria profesional, ¿no? Y para ello, tomando como referencia los datos de un estudio de la Asociación Española contra el Cáncer, nos encontramos que únicamente el 44% de las mujeres diagnosticadas vuelve a su vida laboral anterior, mientras que el 17% es obligada a jubilarse y el 39% experimenta vamos a decir, una disminución de su calidad laboral, ¿no? Un 68% perciben que la enfermedad oncológica limita sus oportunidades laborales, el 24% reporta haberse visto obligado a dejarse de trabajar y el 76% de las bajas laborales duran más de un año y el 18% de estas finalizan en una incapacidad permanente. Estas tasas van fluyendo o disminuyen o aumentan en función de los tratamientos oncológicos recibidos y de determinadas características psicosociales. Es decir, aunque estos son los datos generales, es necesario explorar también qué variables a nivel clínico y a nivel psicológico influyen sobre que esta tasa aumente o disminuya. En ese sentido, el objetivo de este estudio será explorar los factores clínicos y psicosociales asociados a una adecuada vuelta al trabajo en supervivientes de cáncer de mama, estableciendo variables de interés para el estudio y la mejora de la reincorporación laboral. Así, esto es una revisión bibliográfica que tratará de responder o por lo menos de dar respuesta a alguna de la evidencia disponible de cuáles son estos factores, tanto médicos como psicosociales, que de alguna manera influyen en un adecuado retorno al trabajo de las mujeres supervivientes de cáncer de mama. Así, los criterios de inclusión para formar parte o para de alguna manera que los artículos que se consulten formen parte de esta investigación es que hablen sobre cómo los tratamientos oncológicos o las variables psicosociales influyen sobre el retorno laboral de los supervivientes de cáncer de mama. Y para ello se utilizaron
se emplearon las fuentes de información Scopus, Web of Science, PubMed y Google Académico, y se realizó una búsqueda bibliográfica combinando en inglés y en español los términos supervivientes cáncer de mama, reincorporación laboral, capacidad de trabajo, factores psicosociales y tratamientos oncológicos. Como resultado, pues en cuanto a lo que son los factores clínicos, lo primero que nos encontramos es que en función de los subtipos tumorales, encontramos algunos subtipos del cáncer de mama que son más agresivos que otros. En este caso, el HER2 positivo y el triple negativo, que responden a qué receptores hormonales de alguna manera están alterados para que se produzca, para que se desarrolle esa enfermedad oncológica, pues estos dos subtipos, el HER2 positivo y el triple negativo, requieren una mayor duración de los tratamientos. Esta mayor duración del tratamiento se ve traducida en una mayor presencia de efectos secundarios y por lo tanto mayores dificultades a la hora de que se produzca la reincorporación laboral. Después, por otro lado, los tratamientos sistémicos, que son aquellos que afectan a todo el cuerpo, que no únicamente se centran en el tratamiento de la mama afectada, aparentemente presentan o generan mayores dificultades en el retorno al trabajo respecto a los tratamientos locales, que son los que sí digamos, se interviene o se trabaja únicamente sobre la mama afectada, o sobre la parte del cuerpo afectada, que en este caso es el pecho, que son la cirugía y la radioterapia. En resumen, respecto a los factores clínicos, nos encontramos que el subtipo tumoral HER2 positivo y triple negativo presentan una mayor agresividad biológica que se traduce en una mayor duración del tratamiento y por lo tanto más efectos secundarios que dificultan la vuelta al trabajo, y los tratamientos sistémicos, que son aquellos que actúan sobre todo el cuerpo, como la quimioterapia y la hormonoterapia, presentan o se asocian a unas tasas o a mayores tasas de tiempo para reincorporarse al trabajo, ¿no? A un mayor número de meses para la reincorporación laboral. En cuanto a los factores psicosociales, nos encontramos dos o tres factores psicológicos y sociales que influyen principalmente en la capacidad de trabajo y en la reincorporación laboral. Respecto a lo que es la inteligencia emocional, nos encontramos que a mayor claridad emocional y mayor reparación emocional, o que altos niveles de claridad emocional y altos niveles de reparación emocional combinados con unos niveles medios de atención emocional, que son los tres componentes de la inteligencia emocional, se asocian a mayores niveles de capacidad de trabajo, entendiendo esta como la capacidad para desempeñar las funciones para las que estamos contratados o las funciones para las que se esperan en nuestro puesto de trabajo. Y en otro sentido, altos niveles de resiliencia y altos niveles de expectativas positivas, unas expectativas positivas adecuadas, se traducen en menores tiempos de reincorporación laboral. Así, cuando una persona se muestra resiliente ante o desarrolla resiliencia ante este acontecimiento o ante el problema del diagnóstico de una enfermedad oncológica, concretamente del cáncer de mama, y además cuando presenta expectativas positivas sobre su reincorporación laboral, basadas en la autoeficacia y la autoconfianza percibida, los tiempos de reincorporación laboral son menores. Otras variables también a destacar que influyen son el apoyo social y la ausencia de sintomatología ansioso-depresiva. En este sentido, lo que encontramos respecto a los factores psicosociales es que una adecuada inteligencia emocional, traducida como altos niveles de claridad emocional y reparación emocional y niveles medios de atención emocional, se traduce en una mayor capacidad de trabajo, y altos niveles de resiliencia y unas expectativas sobre la reincorporación laboral adecuada se traducen en una reducción del tiempo de reincorporación laboral. De esta manera, entendemos que uno de los factores psicológicos o algunos de los factores psicológicos y sociales a trabajar dentro de lo que sería
aumentar la capacidad de trabajo y mejorar los tiempos de reincorporación laboral sería la inteligencia emocional y también la resiliencia y unas adecuadas expectativas sobre la reincorporación laboral. Por su parte, otras variables que no tenemos que olvidar a la hora de intervenir sobre estos aspectos psicosociales es un adecuado apoyo social, tanto familiar como de amistades para la persona afectada, como reducir al máximo posible la sintomatología ansioso-depresiva. Algunas, ya finalizando, ¿no? Algunas de las limitaciones de todos los estudios que hemos encontrado es que algunos presentan dificultades metodológicas, como que existe una diversidad de definiciones para lo que es la capacidad laboral, la reincorporación al trabajo y las herramientas de medición. Por otro lado, hay una falta de seguimiento longitudinal, es decir, en un momento concreto se mide o se establece que la capacidad de trabajo está reducida o los tiempos de reincorporación laboral son altos, pero no se establece un seguimiento activo y longitudinal de estos casos. Después, otro dato importante es que las diferencias en los datos de reinserción laboral en función de la población son bastante grandes, incluso en poblaciones relativamente parecidas, ¿no? Por ejemplo, en Países Bajos la reincorporación laboral es de un 43%, esto hablamos en población oncológica mamaria, mientras que en Estados Unidos el porcentaje de mujeres con cáncer de mama que se recuperan una vez remitida la enfermedad es del 93%. De esta manera, nos hace ver que en función del país varía mucho la reinserción laboral. Por lo tanto, y al haber una escasez de datos en población española, es necesario que esta línea de investigación continúe en población española, dado que no hay datos realmente fiables o no hay datos establecidos de manera continua sobre cómo esta situación va evolucionando para la enfermedad oncológica mamaria o las supervivientes de cáncer de mama en España. Respecto a lo que son las conclusiones generales del trabajo, en primer lugar, bueno, pues nos encontramos que los tratamientos oncológicos afectan a la capacidad laboral y a la reincorporación al trabajo de las supervivientes de cáncer de mama y que algunas pacientes presentan dificultades o continúan presentando dificultades incluso alargadas en el tiempo, ¿no? Algunos estudios manifiestan que incluso hasta los 5 o 10 años después del diagnóstico hay pacientes, hay supervivientes de cáncer de mama que siguen presentando dificultades físicas o psicológicas a la hora de desempeñar sus tareas laborales. Otra cosa es que parece que a nivel médico haber recibido quimioterapia o hormonoterapia parece ejercer un impacto negativo mayor sobre la vuelta a trabajo que los tratamientos locales. Y respecto a las variables psicosociales, la evidencia sugiere que tanto la inteligencia emocional como las expectativas adecuadas respecto al retorno al trabajo, junto a la resiliencia, al apoyo social y a una sintomatología sociodepresiva reducida, parecen actuar como un factor de protección de la capacidad laboral. Es decir, una adecuada inteligencia emocional, altos niveles de resiliencia, un apoyo social adecuado, unas expectativas adecuadas respecto al retorno al trabajo y un nivel o una sintomatología sociodepresiva baja, serían considerados como factores de protección para una adecuada reincorporación laboral y unos menores tiempos de reincorporación. En ese sentido, estableceríamos las siguientes necesidades futuras, que es en primer lugar explorar adecuadamente cuáles son las diferencias en reincorporación laboral respecto a los tratamientos oncológicos recibidos, teniendo en cuenta las limitaciones establecidas, como por ejemplo la falta de datos longitudinales o la falta de datos en población española. Y por otro lado, nos proponemos analizar la relación entre los tratamientos oncológicos y la reincorporación laboral, así como la posible influencia mediadora de la inteligencia emocional y la capacidad laboral en esta relación. Es decir, ver si los tratamientos oncológicos efectivamente influyen sobre la reincorporación laboral y concretamente ver si los tratamientos sistémicos influyen sobre la misma y si la inteligencia emocional y la capacidad de trabajo percibida, la capacidad de trabajo percibida por la propia persona, influyen de alguna manera en que estos tiempos disminuyan. Y por último,
como hemos comentado, aumentar los datos disponibles en población española para esta línea de investigación. Sin nada más que añadir, aquí están mis datos de contacto y cualquier cosa pues estaremos disponibles. Muchas gracias.